Hola, buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a leer un libro de fisiología. Vamos a leer un capítulo de fisiología, que esta vez no es el Bestie Taylor para variar. Vamos a leer un capítulo sobre la regulación de la presión arterial. Fíjense que ya hemos hablado sobre los factores que intervienen en este circuito hemodinámico del cual hemos venido hablando. Ya vimos que ese circuito tiene una bomba, que es el corazón, que eyecta sangre, que esa sangre provoca una onda pulsátil, que es la que se va a distribuir en todo el sistema venoso, el sistema arterial, en este circuito vascular. Se va a distribuir y va a provocar diversos fenómenos. La ocasión pasada estábamos hablando del fenómeno de la presión arterial media. Hablamos sobre la distensibilidad o capacidad de distensión que tienen las arterias para provocar una fuerza que eyecte a la misma sangre, pero esta ocasión ya no por el corazón, sino por las paredes de los vasos sanguíneos. Esto lo vimos cuando estábamos explicando la gráfica de la presión arterial media y demás. Pero en fin, hasta aquí solamente habíamos hablado de cómo se determina o qué factores son los que caracterizan a este fenómeno de la presión arterial. Esta ocasión vamos a ver lo que regula la presión arterial. Entonces aquí muy importante, la finalidad de hoy entender es cómo se regula la presión, cómo el cuerpo nos provee de mecanismos que nos ayuden a tener siempre un rango de presión óptimo. Sabemos que el rango de presión arterial que debemos de tener o el que nos cuentan es el de 120/80, por ejemplo, ¿no? Pero hoy vamos a entender cuáles son los procesos que intervienen en ese resultado, que nuestra presión se mantenga. Entonces, bien, vamos a leer sobre regulación de la presión arterial y vamos a iniciar con la introducción. Según se detalló en el capítulo 38, la presión arterial PA está determinada por el producto de dos factores, el gasto cardíaco y la resistencia periférica total, de forma que la modificación de cualquiera de estos factores produce cambios en el nivel de la presión arterial. Por tanto, la regulación de la presión arterial depende de la acción de los sistemas reguladores sobre el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Entonces, bien, desde aquí ya nos vamos dando una idea general de qué interviene en este resultado que estamos diciendo, en el resultado de la presión arterial. La sesión pasada ustedes también ya habían aportado algunos factores. Por ejemplo, alguien hablaba no me acuerdo si hablábamos de anemia, sobre la concentración de la sangre, sobre lo que está contenido en el líquido como tal, que va a fluir. Entonces aquí estábamos hablando indirectamente del gasto cardíaco, que es algo que va a estar implicado en el volumen que se envía a través del circuito vascular. Otro factor que va a ser muy importante son las tuberías, vamos a llamarlas así. Son las tuberías del circuito vascular. Y uno de los principales factores es la resistencia que vamos a tener a través de esa tubería. Entonces así, en dos grandes grupos, la tubería y lo que se está enviando. Bien, vamos a continuar nuestra lectura. La regulación de la presión arterial es un proceso complejo que está determinado por la acción del sistema nervioso autónomo y los centros de regulación cardiovascular del sistema nervioso central, los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, así como el riñón. Cada uno de estos sistemas actúa diferente en forma y tiempo. La regulación nerviosa intenta mantener un nivel adecuado de la presión arterial mediante la corrección y reajuste instantáneo de los cambios de presión arterial. Los sistemas humorales participan junto con el sistema nervioso simpático en la regulación del diámetro de las arterias musculares, por lo que son responsables de los cambios de la resistencia periférica.
Tanto en el sistema nervioso simpático como los sistemas humorales participan en la regulación del crecimiento de distintos tipos de células de la pared arterial, que tanta influencia tiene sobre la resistencia periférica. El riñón participa en la regulación de la presión arterial a largo plazo a través del control de la volemia y por tanto del gasto cardíaco, mediante la regulación de la excreción de iones y agua. Además, el sistema nervioso simpático y muchos agentes humorales vasoactivos participan también en la regulación de la función renal al ser responsables indirectos de la acción del riñón en la regulación de la presión arterial. Entonces, bien, vamos a extraer ahora las lecciones importantes de este párrafo. Como ya vimos entonces, tenemos tres acciones importantes. Una de ellas, si ya lo notaron, por aquí subrayenlo o ustedes anotan, ¿no? Es la acción del sistema nervioso simpático. La forma en la que va a actuar este sistema, fíjense, lo interesante, es que actúa mediante la corrección y el reajuste instantáneo de los cambios de la presión arterial. Y quédense con ello. Fíjense, los sistemas humorales, que ya vamos a ver que son varios, participan junto con el sistema nervioso simpático en la regulación del diámetro de las arterias. Son factores, vamos a llamarles exógenos, ¿no? O son factores adicionales al propio sistema de respuesta, que es el sistema nervioso simpático. Y por tercer, o en la tercer componente, tenemos al riñón, que vimos que va a estar implicado a largo plazo. Entonces, imagina, desde luego que un paciente renal va a tener alteraciones en su presión arterial, pero desde luego esto es porque ya sería un paciente crónico. Entonces, bien, hasta ahorita estamos hablando solamente de las generalidades. Vamos a profundizar en esta lectura o solamente en lo que es esta sesión. Vamos a profundizar sobre cómo actúa el sistema instantáneo, el de corrección y reajuste instantáneo. Entonces, para esto vamos a leer lo que es la regulación nerviosa, que la tenemos más acá abajo. Entonces vamos a continuar. La regulación nerviosa tiene como objetivo mantener la presión arterial dentro de niveles normales que permitan la perfusión adecuada de los tejidos y órganos. Dicha regulación actúa mediante el reajuste y corrección inmediata de los cambios que se producen en la presión arterial. Se caracteriza por la rapidez en la respuesta, la cual se produce en pocos segundos. La regulación nerviosa de la presión arterial se realiza a través de mecanismos reflejos que tienen sus receptores en diferentes zonas del sistema cardiovascular. La información es conducida al centro de regulación cardiovascular situado en el bulbo y la protuberancia, donde se elabora una respuesta que a través de las vías eferentes del sistema nervioso autónomo tiende a minimizar el cambio producido en la presión arterial. Y nos están mandando a la figura 44.1. Entonces aquí te sugiero que vayas escuchando. Si lo quieres así, vete por momentos en los que solamente escucha, pero esta ocasión, bueno, ahorita en esta parte vamos a ver la imagen. Todo esto que hemos leído, lo tenemos en esta imagen. Vamos a verla en tamaño completo por acá. Está cargando. Y vamos a entender cómo se entrelazan los conceptos que hemos venido trabajando. A ver. No, parece que no nos deja entrar. En fin. Si la acerco, parece que se ve un poco más. Y si no, ustedes la acercan con su link. Bien, fíjense, aquí tenemos la corteza cerebral y tenemos al hipotálamo. Tenemos una flecha de una acción mutua. La corteza cerebral está actuando hacia el hipotálamo y el hipotálamo hacia la corteza cerebral. Y dentro de estos, como vimos en la lectura, tenemos al centro
Sí, perdón, es el centro de regulación cardiovascular vulvar. Sí, se nos fue aquí la CB. Bien, como vemos en este centro, que tenemos esquematizado aquí, están llegando unas flechas y vamos a ir leyendo el cuadro. Este centro cardiovascular que se encuentra en el bulbo está influenciado por reflejos extrínsecos. Aquí es donde viene esta parte de los factores humorales. Son reflejos extrínsecos, por ejemplo, el dolor y el frío, ¿no? Nos puede afectar directamente al centro cardiovascular vulvar. También tenemos la acción de los receptores arteriales, como podemos ver, y tenemos receptores cardiopulmonares. Estos son los que ya habíamos considerado en nuestra lectura, son los que están influenciando o están controlando la acción de este reflejo o de este sistema de control instantáneo. Como podemos ver entonces, bueno, desde luego y aparte del hipotálamo, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 y 4 entradas. 4 entradas que están determinando el comportamiento de esta cajita que tenemos acá. Pero también podemos leer que en esta caja tenemos una salida. Esta salida es la respuesta. La respuesta que está influenciando ahora hacia el corazón. Podemos ver entonces que el centro de control está influenciando al corazón y en este caso en la otra flecha tenemos una influencia sobre los vasos periféricos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora qué es lo que generan los vasos periféricos. Ok, los vasos periféricos van a determinar la resistencia periférica. Entonces, si vamos entendiendo esta parte, lo que nos está diciendo es que la acción de los vasoreceptores arteriales van a tener acción directa sobre el centro de control en el bulbo. A su vez, el bulbo va a tener control sobre los vasos periféricos y el control de estos vasos periféricos a través del estrechamiento o la dilatación, vamos a estar teniendo un efecto directo sobre la resistencia periférica. Es lo que estábamos hablando en sesiones pasadas, ¿no? Si tú tienes una manguera y la haces más chica o la haces más grande, va a estar influyendo directamente sobre la cantidad de líquido que está fluyendo. Eso es la resistencia. Bien, por esta parte, el corazón. ¿Qué nos determina el corazón? Bueno, como también tenemos inferido, el corazón al estar haciendo esta función de bomba va a estar afectando directamente al volumen que vamos a estar expulsando por minuto de sangre, vamos a estar expulsando del corazón. En este caso es lo que conocemos como el gasto cardíaco. Y tanto la resistencia periférica como el volumen por minuto o el gasto cardíaco van a tener influencia sobre el resultado final que estamos estudiando, que es la presión arterial. Entonces, esto es un circuito de retroalimentación porque podemos ver que aquí si seguimos leyendo las flechitas, ¿qué ocurre? Esto está cerrado. ¿Por qué? Porque efectivamente los cambios de la presión arterial van a estar determinados por la acción de los vasoreceptores que tenemos en las arterias. Entonces, esto lo vamos a leer ahora de regreso, ¿de acuerdo? Que va a tener influencia sobre los vasos periféricos y etcétera. Aquí nos está faltando una parte del cuadro que aún no hemos leído. Los pulmones y el corazón. Tiene un poco de lógica, ¿no? Porque el centro vulvar es el que se encarga de... El centro de control cardiovascular vulvar es el que se encarga precisamente de controlar la acción del corazón. ¿Por qué no aparece aquí de los pulmones? Porque recuerden que finalmente los pulmones también no están totalmente controlados por este centro, sino que también podemos controlarlos a voluntad. Y si le ponemos un poco de curiosidad, entonces fíjense qué interesante, porque los pulmones, aquí hay algo que sí podemos controlar, fíjense, o sea, en todas las cajitas que tenemos aquí no tenemos una flecha extra con la cual podamos influir,
pero en este caso los pulmones, al no estar perdón, conectados con otras cajas, son un sistema aparte. Entonces, ahora imagínense este conjunto de bloques como botones. Si tú tienes mantenido, si mantienes presionado el botón de presión arterial y cada que presionas el botón aumenta, vas a aumentar precisamente la acción sobre los vasoreceptores y vamos a estar influyendo en el centro de control que va a tomar una medida de acción, que en este caso va a ser sobre los vasos periféricos a través de la resistencia periférica. Si estamos aumentando la presión arterial, que este ya sería una pregunta, ¿qué creen que va a hacer el vaso para compensar ese aumento de presión? ¿Se va a hacer más chico o se va a hacer más grande como para liberar más tensión? En este caso se va a hacer más grande, ¿no? Para evitar que todas esas fuerzas estén actuando de una manera pues más fuerte, no sé aquí si se entiende, ahora sí la redundancia, para que no estén actuando con mayor fuerza dentro de esas paredes del vaso sanguíneo. Pero entonces, regresando a esto que les estoy comentando, ¿qué pasa si ahora lo vemos como un arreglo de botones? Fíjate qué interesante, porque los pulmones sí los podemos controlar a voluntad, entonces podemos influenciar a todo el sistema solamente a través de la respiración. De hecho, hay ejercicios para bajar, para disminuir la presión arterial. Entonces, fíjense qué elemento tan interesante. Poder controlar todo esto con este bloque que no está influenciado por ninguno, que son los pulmones. Desde luego podríamos decir que también el bloque de algunas respuestas humorales está, está libre, y efectivamente, bueno, solamente aquí vamos a ver algún ejemplo. ¿Qué pasa si traes a un paciente que lo acaban de golpear, ¿no? Lo acaban de linchar? Entonces es lógico que todos esos factores extrínsecos van a influenciar, suponiendo, aumentando la presión arterial de una persona, ¿no? O si es una persona de esas que dicen que tuvo algún susto, se le puede bajar la presión. Entonces, bueno, la idea de esta figura es solamente entender cómo a partir de los conceptos de fisiología nosotros armamos, en este caso, un sistema le llamamos de cajas. Esto es un sistema, ya no representa el sistema fisiológico que estamos estudiando. Esto es un sistema porque está interrelacionado a través de esta forma gráfica de cajas y de flechas. Esto solamente es la primera parte y hasta aquí podemos hacer una pequeña pausa para continuar. Bien, entonces aquí van a leer un poco de información adicional sobre los factores extrínsecos ustedes en la lectura. Vamos a continuar y vamos a hacer vamos a leer rápidamente una característica importante ya a nivel fisiológico o celular de este sistema, que son las áreas centrales del control cardiovascular. Entonces dice así: el llamado centro de regulación cardiovascular está constituido por zonas difusas, fíjense, que se localizan en ambos lados de la sustancia reticular del bulbo y el tercio inferior en la protuberancia. Recibe aferencias del hipotálamo y la corteza cerebral. Estas zonas se encuentran próximas a las que regulan la respiración, lo que justifica la existencia de influencias entre el sistema cardiovascular y el respiratorio. Se han descrito tres áreas en el centro de regulación cardiovascular. Una es la área presora, localizada en la zona lateral de formación reticular. Esto lo pueden leer y buscar ustedes aparte. Un área depresora, situada en la zona media de la sustancia reticular. Es decir, vamos a leer más, que está formada por un centro inhibidor asociado a los núcleos ambiguo y dorsal del vago, así como un centro vasodilatador cuyas fibras no se dirigen hacia la médula y nervios periféricos, sino hacia el centro vasoconstrictor, cuya actividad inhiben. Entonces, fíjense qué maravilla que la naturaleza está, nos está, pues sí, proveyendo, ¿cómo se dice? Aquí me corrigen, a ver, se me fue.
Pero tenemos un centro que está relacionado con la actividad vasoconstrictora de este circuito. Bien. Y bueno, por otra parte tenemos el área sensorial del fascículo solitario, que está localizada en ambos lados de la zona posterior del bulbo y en la parte inferior de la protuberancia. Las neuronas de esta área reciben señales sensitivas de los nervios vagos y glosofaringeos. Además, sus vías eferentes modulan las áreas presora y depresora, centro de regulación cardiovascular. Bueno, esta imagen nos va a resumir lo que acabamos de leer. ¿De acuerdo? Bien, no vamos a explicar como tal la imagen porque la materia es biofísica y no histología. Pero esto es algo muy importante. Estamos aquí usando la información de fisiología, de histología, de lo que es la parte del tejido, de su anatomía, para entender el comportamiento y explicar el fenómeno biofísico. Esto lo vamos a ir entendiendo más adelante en la lectura. Bien, entonces estamos diciendo que estos centros de control van a trabajar directamente sobre el sistema vascular o sobre la bomba, en este caso sobre el corazón, para influenciar el gasto cardíaco. Esto se, se puede lograr gracias a que tenemos los vasoreceptores. Recuerden que los vasoreceptores son terminaciones que van a estar encargadas de la transducción, es decir, de la conversión de un estímulo o de la energía de un tipo de estímulo a otro. En este caso, los vasoreceptores van a convertir información táctil a información nerviosa. Esto es algo que también está en una parte de la lectura, no recuerdo si ya leímos, pero también es la parte de la decodificación de la información. Y también qué maravilla, ¿no? Que podemos pasar de información, en este caso, que se da gracias a la presión, convirtiéndola a información eléctrica. Vamos a leer esta parte. Reflejo vasoreceptor. El reflejo vasoreceptor es el principal mecanismo de ajuste inmediato de la presión arterial. Se inicia por la estimulación de los vasoreceptores, que son terminaciones nerviosas sensibles a la distensión de la pared arterial. Estos mecanorreceptores se encuentran en todas las grandes arterias, pero los principales están situados en el seno aórtico, en la bifurcación carotidia y en el callado aórtico. Cuando se estimulan se producen señales que se dirigen hacia el centro cardiovascular del bulbo a través del nervio vago y del nervio de Hering. Y vamos a ver la imagen por acá. Vamos a entender lo que estamos leyendo. En esta parte tenemos el centro controlador, el que va a influir sobre la contractilidad del corazón o sobre los vasos sanguíneos. Pero lo que estamos diciendo o lo que estamos esquematizando hace rato en el diagrama del sistema, que el de las cajitas azules, es que los vasoreceptores que están en estos vasos sanguíneos son los que van a hacer esa recopilación de información. Aquí vamos a hacer una pausa. Y si no hemos entendido algo de la lectura, o quiero decir, si hasta ahorita todavía nos está costando trabajo, es que mira lo siguiente, tienes la imagen. Lo que te estoy diciendo es que en estos vasos sanguíneos están los receptores de presión. Lo curioso de esta parte de la lectura es que nos está diciendo que esos vasoreceptores se encuentran distribuidos en todo el circuito cardiovascular. Algo importante también que nos está diciendo es que se encuentran principalmente en las arterias grandes, pero esto no quita que también se puedan estimular a través de zonas distales de estos vasos sanguíneos. De hecho, acupunturalmente hablando, hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque
El sistema endocrino también se encarga en parte de regular la presión arterial. Y podemos trabajar, por ejemplo, con puntos de estómago y puntos de vesícula biliar para estimular precisamente esta zona. Trata de imaginarte una persona aquí de perfil. Si te das cuenta, o mejor dicho, si logras vislumbrar a la persona de perfil, eh, imagínate ahora lo siguiente. A esta persona le colocas una aguja por acá, en lo que sería la parte de la oreja, en una parte del canal de estómago, y se lo colocas, por ejemplo, mira, más fácil, aquí ya te puso en imagen. Lo que te quiero decir es que, mira, entendiendo biofísica puedes entender muchos fundamentos de lo que vas a estar practicando en tu carrera. Y lo que te estoy diciendo es que tú puedes influir sobre este sistema que regula la presión gracias a que se comunica de forma por un estímulo de presión o de tacto. Esa es una gran ventaja y te estoy diciendo que esa información que reciben las paredes de los vasos sanguíneos en forma de ondas mecánicas se van a transmitir o se van a traducir a información nerviosa y eléctrica. Ahora, algo más que te estoy diciendo es que qué interesante que también hay canales y puntos de acupuntura en los cuales podemos tener influencia sobre esos vasos. En la parte de medicina occidental existe, por ejemplo, lo que se conoce como masaje carotidio, que es estimular o hacer un masaje precisamente sobre la arteria carotidia, aquí en el cuello. Y este sistema es tan fino y responde tan bien a ese tipo de estímulos que, por ejemplo, puedes bajarle la presión a una persona simplemente haciendo este masaje carotidio. Este masaje carotidio ya a veces no es tan común porque, o sea, sí sirve, créeme, sí te sirve, pero puedes estimular de más y provocarle una hipotensión a alguna persona o alguna descompensación. La moraleja de esto, o lo interesante de todo esto, es que tú lo puedes lograr a través de agujas de acupuntura sin ser totalmente invasivo como lo sería en un masaje carotidio. Tú puedes poner una aguja aquí, uno, poner dos, y luego ¿qué va a pasar? Bueno, yo te estoy diciendo que esto responde a estímulos mecánicos. Vamos a ver, quédate con esto en mente, vamos a ver ahora cómo comunicarnos con este sistema. Y bien, aquí viene lo interesante ya de la lectura, creo que aquí estamos llegando al clímax. Los vasoreceptores del seno carotídeo comienzan a ser estimulados con presiones a partir de 50 y 60 milímetros de mercurio y los del callado aórtico por encima de 70 milímetros de mercurio, lo que indica una mayor sensibilidad de los primeros, quizá con el efecto de asegurar el mantenimiento del flujo cerebral. La respuesta de mayor eficacia operativa se sitúa entre 80 y 150 milímetros de mercurio, que es el rango de variación de presiones más frecuente. La respuesta del vasoreceptor depende del tipo de estímulo, pues es más intensa cuando la presión es pulsátil, y entre mayores sean la amplitud y la frecuencia de la onda de pulso, y entre mayores sean la amplitud y la frecuencia de la onda de pulso. La sensibilidad del receptor depende además de la distensibilidad de la pared arterial, la cual es menor cuando la pared arterial es más rígida, hecho notable en el envejecimiento y en situaciones como la hipertensión arterial. Hasta aquí. Si me estás oyendo de corrido, haz una pequeña pausa y empieza a meditar porque te voy a lanzar las siguientes preguntas. Dicho esto, yo ya te puse las herramientas necesarias, ya te hice pensar en agujas, en canales de acupuntura y en la forma en la que se comunica este sistema biofísico. Ya te estoy dando la respuesta, fíjate, te estoy dando cuáles son las unidades de presión mínimas necesarias
para obtener respuesta por parte de este sistema. Entonces aquí, por si no lo has visto de esta manera, vamos a hacer otra pausa, pero para esto nos vamos a remitir a lecturas. Ahorita mismo no recuerdo el nombre, también se me acaba de ir. Me parece que es el libro de las 81, 80 y tantas o no sé cuántas dificultades del emperador amarillo, que nos habla, aquí bueno, no nos habla de la pulsología, pero nos habla de la importancia de hacer correctas presiones. En algunos libros de literatura clásica china nos hablan, por ejemplo, de hacer presión o hacer un estímulo como si estuvieras colocando tantos X medida de arroz, ¿no? Medida de masa de arroz. O hacer tanta presión como si estuvieras presionando, te digo, te lo dicen en cantidades de arroz. Ponle tú 100, 120 gramos, ¿no? De arroz. Entonces fíjate aquí lo interesante. Ya regresando de este pequeño inter. Lo que nos está diciendo es que necesitamos esta cantidad mínima de presión. Y ahora lo que yo te estoy diciendo es que podemos traducir eso a un umbral de estimulación. ¿Sí? ¿Correcto? Es lo que te estoy diciendo. Ese es un umbral de estimulación. Te voy a pedir que cheques ese detalle de si son las dificultades del emperador amarillo. Esto ya es como tarea para largo plazo, ¿no? Pero que empieces a darte cuenta cómo tenemos que comunicarnos con, con un valor determinado de presiones. Entonces, vamos a cambiar por acá porque seguramente ya se están aburridos de leer. A ver, aquí estoy. Parece que ya se ve mi cámara y vamos a arreglarla. Te voy a dejar la siguiente actividad. Más o menos ya lo hemos practicado. Esto ya tiene que ver con tus técnicas de acupuntura. Aquí estoy. Para empezar a jugar con ya es nuestra propiocepción, con nuestra propia sensibilidad de nuestra propia presión. ¿Ya viste lo que estoy haciendo? Tum, 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 tum. Estoy haciendo un juego para empezar a mejorar nuestra resolución, o sí, la resolución de la sensibilidad de nuestra presión. Siente la yema de tus dedos. Déjalas deslizar no como si estuvieras chasqueando, como si te los estuvieras limpiando. Esta presión, que también está descrita en los libros de clásicos, es la presión que necesitamos para generar ciertos tipos de efecto acupuntural. Ajá. Fíjate, aquí hasta suena un poco si lo estamos haciendo bien. Si a lo mejor se te complica ahorita porque es primera vez, haz lo siguiente, nada más con un solo dedo. Haz presión, rápido, que se resbale, y deja un momento descansar y vas a sentir hasta ese hormigueo que en parte explica cuando nosotros hacemos manejo de energía. Pero aquí lo único que estamos haciendo es sensibilizar a nuestros receptores a una presión determinada, que es prácticamente la presión basal o la presión natural que tú tienes en tus dedos. Más o menos corresponde a esos 150 milímetros de mercurio, si lo resbalas. Ya viste que lo estoy haciendo sin mucha presión. Imagínate ahora que yo tengo una aguja, de hecho no la tengo ahorita mismo, pero que tengo una aguja. Entonces, ahora piensa en lo que estoy haciendo aquí. Estoy estimulando esta aguja y aparte lo estoy haciendo lo vamos a poner por acá. Ahí me voy a hacer más pequeño. Si estás haciendo correctamente este trabajo, vas a sentir un hormigueo en tus manos. Imagínate que tienes a un paciente con una aguja por aquí y otra aguja por acá, estimulando en el camino a la glándula tiroides, tanto desde el punto de vista de meridianos de acupuntura como lo que ya acabamos de leer en nuestra lectura sobre los senos carotídeos y todo eso.
que tienes este paciente con agujas y que estamos haciendo, o nos estamos comunicando con el sistema biofísico con una técnica de acupuntura que nos permita ingresar a ese sistema la presión que nos está pidiendo. Recuerda que esto es válido porque estamos diciendo que el sistema transduce o tiene un sistema transductor que lee información a partir de los 60 a los 150 milímetros de mercurio que podemos lograr con esta técnica. Si nosotros logramos hacer una correcta manipulación de aguja, podemos tratar muy eficientemente a personas que tengan alguna situación emergente, no le vamos a decir emergencia, pero que tengan una situación ahí de un descontrol de la presión arterial. Todo esto al final era por esto que estamos viendo aquí. Y bien, vamos a seguir leyendo esta parte para que sigamos desglosando. Bien, aquí lo que tenemos es una gráfica, la figura 44.4, que nos está hablando sobre la respuesta de los vasoreceptores a los cambios de la presión arterial. Bien, la gráfica está aumentando conforme aumenta la presión arterial. ¿Y qué es lo que está aumentando? La respuesta de los vasoreceptores. Lo que te está diciendo aquí es que entre más estimules o entre más presión le pongas a ese vasoreceptor, al vasoreceptor, entiéndelo, a la terminación, más respuesta vas a tener. Entonces, regresando a la imagen de acá, si tienes a este paciente que estás queriendo tratar, ya te dije, de glándula tiroides, o que estás queriendo tener algún estímulo, ya sea yin o yang, sobre glándula tiroides o sobre el sistema cardiopulmonar, sobre la presión arterial, si tú nada más le colocas agujas y, bueno, aquí me está viniendo a la mente alguna vez un compañero que decía que es que yo leí en un libro de no sé qué, que si tú nada más pones los puntos shu y los puntos no sé qué, ya se soluciona mágicamente el problema. Desechen esa acupuntura mágica de recetas porque no te va a servir. Si tú al paciente nada más le colocas agujas pero no te comunicas con el sistema, no vamos a obtener ninguna respuesta. Esta es la importancia de entender los umbrales de, pues sí, de respuesta de nuestros sistemas, en este caso el sistema de regulación de la presión arterial. Ya vimos que biofísicamente solamente se va a comportar o va a generar respuestas a partir de umbrales determinados. Y bien, hasta esta parte de la lectura, no sé si ya lo leímos, pero aquí está, fíjate. La respuesta del vasoreceptor depende del tipo de estímulo, pues es más intensa cuando la presión es pulsátil y entre mayores sea la amplitud y la frecuencia de la onda de pulso. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que este sistema te va a responder mejor cuando más fuerte le estés pegando. A ver, ya voy a poner otra vez por acá la cámara. Tienes tu aguja. Entre más, no es cierto, dame un momento. Por acá debo tener alguna aguja. Sí, mira, aquí ya conseguí una aguja. Creo que ahí más o menos se ve. Desde luego también depende mucho la calidad de la aguja, para una la calidad del tipo de aguja que estés usando, pero para este ejemplo que estamos leyendo de cómo comunicarnos con el sistema regulador de la presión, te voy a ejemplificar lo que nos está diciendo el sistema biofísico de cómo se comporta. Nos está diciendo que la respuesta va a ser mayor. La respuesta es más intensa cuando la presión es pulsátil y entre mayores sean la amplitud y la frecuencia de la onda de pulso. Bien, ¿qué nos dice cuando se refiere a esto de que es más intensa entre sea más pulsátil? La presión pulsátil se refiere a, ahí está. Bueno, primero, ¿qué es pulsátil? A este estímulo, de cuándo lo estás sintiendo, el pulso. Entiende por pulso cuándo se dispara
ese estímulo, ajá. Entonces, si yo te digo que cada que toco la aguja, ahí es se está generando el pulso, ajá. A esto se refiere el pulso en este ejemplo, cada que yo estoy tocando la aguja. Ujú. Entonces, dice que entre más fuerte sea este estímulo, por eso yo te decía, ya lo volví a perder. Por eso yo te decía la importancia de trabajar esto con los dedos. Aquí estamos generando el pulso de mecánico. Ajá. Entre más fuerte es este pulso, mayor respuesta vamos a tener. Nos dice también que entre mayores sea la amplitud y la frecuencia de la onda de pulso. La frecuencia es cada cuánto, aquí también la importancia de la biofísica, es cada cuánto se está repitiendo este evento. Entonces en este caso puede ser un pulso bien fuerte y irme a tomar un café y al rato regresar a estimular al paciente y darle otro estímulo. Eso no serviría tanto porque sí estoy estimulando, pero no lo estoy estimulando con el lenguaje de frecuencia que requiere este fenómeno biofísico. Me dice que la frecuencia deben de ser amplios o deben de ser, sí, entre mayores sean en la amplitud y la frecuencia de la onda de pulso. Pero aquí lo expliqué con el ejemplo contrario. Dice que tiene que ser mayor la amplitud. Aquí se refiere a esto, fíjate, cómo está vibrando la aguja. No es lo mismo que esté vibrando aquí como loca, puede hacer esto y el sistema no está respondiendo, pero puede hacerlo de la manera adecuada y haciendo esto. Pulso fuerte, onda de pulso. Pulso fuerte, onda de pulso. Aquí está. Ajá, aquí lo tenemos. Aquí estoy haciendo un pulso fuerte y aumentando la amplitud y la frecuencia de la onda de pulso. Es que hace rato yo te dije que podemos dejarla aquí y venirla a estimular dentro de 10 minutos. Eso no sirve porque, o sea, si se está repitiendo ese estímulo, pero en un tiempo muy prolongado. Lo que aquí nos está diciendo que esta frecuencia sea rápida. Aquí está, centrado. Y perdón, aquí te quería explicar algo que es importante porque tiene que ver con lo que te estaba diciendo ahorita de las calidades no con las calidades, con las características de la aguja. Esta es una aguja muy fina y ahora mismo ya la doblé, pero vibra mucho. Pues aquí está. Esta aguja, ya viste, vibra mucho, oscila mucho. Eso es a lo que se refería ahora mismo con esa amplitud. Las que son más rígidas, por ejemplo, no las puedes hacer vibrar tanto. O sea, rápido regresan a su forma original. Y claro, puedes obtener efectos similares si lo sabes trabajar adecuadamente. Pero bueno, también el material, bueno, no el material nuevamente, sino las características de la aguja influyen en cómo vamos a enviar información a través de este sistema. Bien, mira, si tú continúas tu lectura te vas a encontrar con este esquema. Este esquema también está explicando cómo se lleva a cabo la regulación de la presión arterial. Entonces lo vamos a leer de la siguiente forma. La presión arterial aumenta, se activa el reflejo del cual ya hemos venido hablando. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las resistencias periféricas? Van a disminuir, esto se refiere a la flecha hacia abajo en fisiología, las resistencias periféricas van a disminuir la capacitancia. A ver, vamos primero por esta parte de la resistencia. Recuerden que la resistencia es la oposición que hace la tubería al flujo del mismo fluido. Entonces, ¿qué ocurre con la resistencia? Va a disminuir. Si la presión arterial está muy alta, lo que va a hacer esa tubería es permitir que pase todo para, como te dije, no estar soportando esa acción de fuerzas. ¿Y qué es lo que va a pasar con la capacitancia? Capacitancia, como su nombre lo dice, es la capacidad de, pues de algo, ¿no? Cuando decimos la capacidad es qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanta sangre va a acumular la vasculatura, en este caso los vasos sanguíneos, ¿no?
Si la resistencia periférica disminuye, la capacitancia va a aumentar, porque el vaso sanguíneo, al estar permitiendo que circule mayor sangre, lo que vamos a estar permitiendo es que haya una mayor acumulación del fluido, en este caso de la sangre. Pero también lo que queremos es mantener una frecuencia cardíaca baja. ¿Para qué? Para evitar la acción de esas fuerzas de las cuales hemos estado hablando. Va a disminuir la contractilidad o el empuje que nos está generando el corazón. Entonces, estas acciones van a generar la respuesta. ¿Y qué es lo que va a pasar? La presión arterial va a disminuir. Y aquí llevamos para el otro lado, si te das cuenta. Entonces, esto no puede bajar indiscriminadamente porque va a haber una activación de un reflejo que va a aumentar, en este caso ahora, fíjense, ya es al contrario, la contractilidad va a estar haciendo que el corazón esté inyectando sangre más rápidamente. Va a haber una mayor frecuencia cardíaca, es decir, ¿con qué frecuencia se va a producir esta contractilidad? Pues con mayor. Y ahora se va a reducir la capacitancia vascular porque lo que queremos es que este sistema bombee más eficientemente. Entonces la cantidad de sangre que se va a acumular en los vasos va a disminuir. Las resistencias periféricas van a aumentar ahora. Y lo que vamos a provocar es el aumento de la presión arterial. Esto es como complemento a los factores que van a determinar la presión arterial, o vistos de otra manera, cómo están actuando en esta regulación. Muy bien, entonces para que veamos en qué parte vamos de la lectura, vamos a regresar. En la regulación de la presión arterial, en este capítulo, leímos la introducción, leímos o inferimos al inicio cómo funcionaba la regulación a través del sistema nervioso, vimos un poco de fisiología, de anatomía, ya vimos cómo están distribuidos cómo está el centro que regula, pero también cómo están distribuidos las zonas que recogen esa información y cómo esas zonas que recogen información a su vez están llenas de vasoreceptores. Y también vimos cómo esos vasoreceptores biofísicamente tienen un lenguaje de comunicación que es muy sencillo. En este caso solamente es un lenguaje de presión. No ocurre así con otros sistemas. Por ejemplo, si queremos hacer acupuntura a nivel endocrino o a nivel, por ejemplo, del pulmón para estimular un órgano abdominal, etcétera, tenemos que usar otro lenguaje u otros umbrales de estimulación. En este caso, el de los senos carotídeos es muy fácil porque simplemente colocando la aguja provocamos un estímulo de presión y nosotros al poner la aguja provocamos precisamente esa presión. Entonces no es muy difícil acceder a hackear este sistema. Finalmente, ahora sí, entonces, esto fue regulación nerviosa. Pueden leer toda esta parte, pero nos vamos a ir a las variaciones fisiológicas de la presión arterial. Vamos a cerrar con esta parte. La presión arterial no tiene niveles constantes, ya que presenta variaciones debidas al efecto del ciclo respiratorio, a la oscilación de los sistemas nerviosos de control y a los ritmos de actividad-descanso. Por tanto, tiene variaciones continuas momentáneas y ritmo circadiano muy marcado. El ciclo respiratorio da lugar a las denominadas ondas respiratorias de la presión arterial, las mismas que se deben a las comunicaciones entre el centro respiratorio y el centro de control cardiovascular del bulbo, así como las respiraciones de presión intratorácica asociadas a los movimientos respiratorios que tienen efectos sobre el retorno venoso y los receptores auriculares. Así, durante la respiración normal, la presión arterial aumenta y disminuye entre 4 y 6 milímetros de mercurio, casi nada, durante la respiración forzada. Y disminuye 4 y 6 milímetros de mercurio. Durante la respiración forzada puede oscilar hasta 20 milímetros de mercurio. Finalmente, aquí tenemos esta imagen sobre la variación de la presión arterial. Tenemos una variación o un rango de 90 a 40 milímetros
y cómo este rango se va moviendo a través de, o cómo diferentes situaciones van influyendo sobre sobre cómo se mueve ese rango. Por ejemplo, cuando estamos estresados vemos que este rango se mueve hacia arriba, entonces la mínima diastólica ya no es 90, ni la máxima sistólica es 140. O por ejemplo, bueno, esto fue en el caso del estrés, que pasa cuando dormimos, la mínima no va a ser precisamente 120 y sistólica, ¿no? Y la mínima diastólica no va a ser precisamente 80 o 90, que es el rango mínimo. Pero bien, esto ya es en retrospectiva, porque al final de cuentas hablamos de la regulación de la presión arterial y la regulación se produce precisamente porque no es igual en todo momento. Entonces, esto es principalmente ya para cerrar. La presión es variable. Alguna vez también se lo dejé a algún grupo de los que están aquí, investigó cuáles son los sistemas homeostáticos, reostáticos y todo esto. Pero es básicamente porque los sistemas tienen, siempre se están moviendo, están variando. En este caso la presión siempre se está moviendo. Y bien, para cerrar esta parte, entonces vamos a pues sí, a terminar con las variaciones fisiológicas. Esto fue lo que leímos. Espero que puedan leer lo que es el fenómeno de adaptabilidad y que ustedes puedan extrapolarlo hacia su práctica con agujas de acupuntura. Finalmente, para cerrar la materia, espero que este tipo de lecturas nos acerquen más a una práctica más limpia de acupuntura. Como les dije hace rato, ¿no? Que no nada más caigamos en que un maestro un día me contó que nada más pones puntos o que la acupuntura distal y shalala y no sé qué, sino que empecemos a encontrarle, no siempre explicación, ¿no? Pero una lógica o una, o una intuición, que empezamos a desarrollar nuestra intuición, pero basada en algo, para practicar correctamente nuestra acupuntura. Si se dan cuenta, es en este caso fácil entender cómo funciona el fenómeno, cómo lo caracterizamos, que es todo este proceso de ver si le ponemos una ecuación, si lo representamos con recuadros, cómo todo lo que narramos lo esquematizamos para entenderlo. Pero bien, eso es por esta parte. Espero que mejoren o que vayan usando lecturas de este tipo para mejorar su práctica. Voy a revisar las infografías. Ciertamente algunos enviaron lo que quisieron, pero las voy a estar revisando y me estaré comunicando personalmente con cada uno de ustedes. Muy bien. Hasta aquí terminamos la última parte de nuestra clase. Espero que la biofísica les siga sirviendo en un futuro. Y nos vemos.